una de las primeras controversias de la administración de José Antonio Kast. Eso es lo que estamos viendo con respecto al anuncio que dio la Dirección de Presupuesto bajo el nuevo gobierno, que ya está haciendo sus primeras movidas. Y varias de ellas son bastante curiosas porque anunció cuáles eran los topes de sueldo de los asesores al interior del gobierno. Y uno pensaría que habría una rebaja importante con respecto a los sueldos, comparado con lo que se pagaba en la administración de Gabriel Boric, como se está hablando tanto de que hay que hacer recortes, que hay que apretarse el cinturón, y lo lógico es que no solo se apriete el cinturón la ciudadanía, y no solo se hagan recortes para la población general, sino también se apriete el cinturón especialmente el mundo político, que ya tiene sueldos bastante altos. Pero ahora lo que estamos viendo es que se anunció que el tope sería unos 10 millones de pesos mensuales para los asesores de la presidencia como también de ministros. Algunos llegarán a ese monto, mientras que otros están oscilando en sobre los 7 millones, por más o menos los de números más bajos. Y esto ha sido justificado por la administración diciendo que es necesario para tener buenos funcionarios, que es lo mismo que dicen también los congresistas de por qué siempre se suben el sueldo, porque es para así asegurar que hacen bien su trabajo. Pero al mismo tiempo ha sido ampliamente criticado por la prensa al considerar que esto no corresponde. Que es que la DIPRES finalmente está en la mira porque se fijó un límite de sueldos para asesores de José Antonio Kast en casi 10 millones de pesos. Usted de repente tiene que contratar, por ejemplo, a un abogado que tiene muchos estudios, que tiene magíster, que tiene doctorados en Derecho, y naturalmente esas personas cobran más. La Dirección de Presupuesto fijó este límite en casi 10 millones de pesos luego de que la entidad emitiera un decreto que regula el procedimiento y los montos para la contratación de asesores estratégicos o asesores principales que presten servicios directos al mandatario o a los ministros del Estado. Esa es una información, de hecho, que está ahí en nuestra plataforma web. Eso muy mal. Yo creo que muy mal. Desempeñarse en un gobierno también es un honor. Creo yo. No es simplemente dinero. Y el que estima que es simplemente dinero, que se vaya al mundo privado. Ojo, y además en la administración pública, y me refiero a la administración pública general, se está ganando mucho más que en el sector privado en un montón de sectores. Y además con mucho más garantía. Y efectivamente, no tiene mucho sentido. La crítica que hace Mochati se está haciendo en el mundo político es ajustada. Por ejemplo, en administraciones como la de Javier Milei, una de las primeras cosas que se hizo fue, además de recortar esos gastos, fue el tema de baja de sueldos. Y cuando el Congreso intentó en ese país subirse los sueldos, Milei lo vetó, usó su veto presidencial para bloquear el alza de sueldos de los congresistas, porque están haciendo recortes. En cambio, aquí lo que estamos viendo es que no ha habido ni una sola palabra con respecto al alza que se dio para los congresistas en 1 millón de pesos de sueldo que se anunció hace un par de días, y simultáneamente el bono de 810 mil pesos aproximadamente que se le dio también a varios congresistas para su desempeño en sus labores, aquellos que tenían cargos directivos en el Congreso, como la presidencia, vicepresidencia, etc. Y ahora estamos viendo que en medio de que los anuncios de recortes estatales, que a los asesores se está justificando, y como lo escucharon ahí, sueldos de incluso algunos de hasta 10 millones porque si no, no pueden contratar a los mejores. Tanto que se habla muchas veces del patriotismo, de la preocupación por el país, y no van a encontrar a alguien que pueda hacer el trabajo por poco menos. Ni siquiera se está hablando de sueldos malos, son sueldos muy buenos y los asesores no siempre están a tiempo completo, a veces hacen otras cosas. Entonces, es una justificación no muy buena y que le están dando en bandeja a los sectores de izquierda que ya lo están haciendo la crítica justificada del gobierno de que habla de recortes estatales, pero el mundo político no se los está haciendo, ¿no? Y esto se suma también a algo que ya está presente en nuestro país y lamentablemente no se arregla, que es como en el mismo Congreso, hablando de temas de asesoría, los asesores en el Congreso ganan sueldos de hasta 19 millones de pesos, mientras que los de la presidencia están en este monto de 10. En el Poder Legislativo hay funcionarios que ganan más que el presidente de la República, más que los propios diputados y senadores. Cargos administrativos con salarios por sobre los 19 millones de pesos mensuales, además de una serie de beneficios. Y además de que es un recorte que ahí también habría que hacerse, tampoco se ha hablado mucho de eso. Casi da la impresión de que la administración de Kast no está tocando para nada los privilegios tanto del mundo político para conseguir el apoyo de los congresistas. Me imagino ahí la influencia de Chile Vamos. E incluso están asegurando que los asesores ganen sus sueldos bien millonarios por sobre la población, al mismo tiempo que se hacen los recortes en áreas que afectan más al ciudadano común y corriente. Y como podrán imaginarse, el efecto de eso es que la gente se va a empezar a enojar, especialmente aquellos que no lo apoyan de buenas a primeras o son de sectores más centristas. Porque cuando tú ves que hay recortes en áreas estatales que te podrían llegar a afectar o en condiciones más duras, pero al mismo tiempo ves a los políticos que lo hacen recibiendo sueldos millonarios y que no se les afecta en nada o incluso se les da bonos o beneficios, empieza a generarse rabia. Uno de los factores, por ejemplo, que ayudó que los recortes en Argentina
también tuvieron apoyo y respaldo mayoritario, aunque siempre estaban los que hacían protestas, etcétera, es que ahí sí se dieron rebajas en los sueldos y sí se bloquearon los intentos de alzas de sueldo de los congresistas en ese país en medio de todos los recortes fiscales. Entonces hay que tener en cuenta esos factores. Debería ser más bajo, ¿cómo que 10 millones? Y otros dicen, bueno, es que es hasta 10 millones, y hay otros que van a ganar 8, otros que 7, otros 9,5. Es igual, es altísimo. Que los asesores no pueden hacer el trabajo por menos. No pueden hacer recortes para sueldos más bajos. Hay que gastar tanto en eso. Y al mismo tiempo hay que estar muy atento porque eventualmente podría haber una gran molestia económica. ¿Por qué? Porque es muy probable que veamos muy pronto una alza sustancial en los precios de todos los productos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se está hablando justamente de hacer modificaciones, otros de desechar, pero lo más probable modificaciones al MEPCO, que es el mecanismo de estabilización de precios del combustible. El mismo mecanismo que hace que cuando el combustible baja mucho a nivel mundial, aquí no baje nunca, y que cuando sube mucho a nivel mundial, aquí sube pero no tanto, o sea, más o menos lo mantiene siempre estable, aunque bien va al alza siempre. Bueno, ahora como hay una crisis a nivel mundial por el enfrentamiento que hay entre Estados Unidos e Irán y en el Estrecho de Hormuz, por donde pasaba mucho petróleo del mundo árabe, está bloqueado por Irán y bombardeos constantes, el petróleo se está disparando de precio a nivel mundial porque se está bajando la cantidad de suministro. Por lo tanto, ahora sostener ese mecanismo de estabilización, que básicamente es un subsidio cuando está muy caro a nivel mundial y que es un impuesto a la población cuando está muy barato a nivel mundial, o sea, de un lado u otro, pero siempre jodiéndonos con el alza. Al modificar esto para intentar hacer el tema de la estrechez fiscal, lo que vamos a ver es una alza importante del precio del combustible. Y ustedes, como saben, todo requiere transporte. Quieres acceder a comida, la comida se produce donde está haciendo, por ejemplo, en el campo, y para llevarlo a la ciudad requiere que alguien lo traiga, y eso es con combustible. Tú quieres ir a comprar un medicamento, el medicamento no se fabrica exactamente en el lugar donde lo estás comprando, eso requiere transporte. Entonces todo requiere combustible. Con esta alza del combustible es muy probable que veamos una alza importante de los precios y que se está hablando justamente de ese ajuste y que hay temores de que el alza sea tan considerable que pueda haber incluso malestares sociales importantes. Y eso muchas personas cuando está partiendo un gobierno lo pueden entender, especialmente si desde el inicio dijiste que había que apretarse el cinturón, como lo hizo Milei en Argentina, que incluso, al igual que Kast, dijo desde el primer momento que iba a ser difícil, que iba a hacer cosas que iban a costar, pero que era algo que era necesario. Pero eso solo te lo va a aceptar la población si ven que su sufrimiento o su sacrificio tú también lo estás haciendo. Si ven que ellos se tienen que apretar el cinturón o que las cosas temporalmente van a ser más difíciles por ajuste económico y ven que tú también lo haces, lo entienden. Pero si ven que uno se tiene que ajustar el cinturón y que uno te está perjudicando, si ve alzas de precio, ve justamente que se les terminan ciertos beneficios o que tienen justamente subsidios que sacan, pero al mismo tiempo ven que al mundo político le hacen lo contrario y les aumentan el sueldo como pasó en el Congreso, les dan bonos o incluso que los asesores terminan ganando sueldos millonarios muy por sobre la media de lo que es la población común y corriente en este país. Ahí lo que vas a generar no es comprensión y tolerancia de tus políticas, vas a generar rabia, malestar y eventualmente disturbios. Entonces, algo que tienen que estar muy atentos y que tengo la sospecha que todo esto es por un tema de influencias internas y de asegurarse lealtad de los congresistas. Pero no hay que dejar de lado que si empiezan a hacer estas cosas va a empezar a haber un malestar y una impopularidad importante que se va a traspasar no solo en sectores de izquierda, que eso siempre van a odiar acá, sino en centristas y varios incluso dentro de la derecha que van a decir por qué los recortes no son tan bien para el mundo político. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este escándalo que es de los primeros de esta administración y que tiene que ver nuevamente con temas de sueldos de la clase política? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!